O hay un solo compañero. Ah, no, hay más de 10 ahí, compañero. A ver, la administradora, ¿qué dice la administradora? ¿Hay problemas o no hay problemas? Sale, está. A ver, a ver. Se ve un poco borroso. Sí se diferencia, pero se ve un poco borroso. Ya. Por cuanto, si bien es cierto, va a ser una gráfica, pero gráfica va a ser grande, digamos, ¿no? Y básicamente decimos, son conceptos teóricos que vamos a establecer, ¿no? Y vamos a avanzar, básicamente, ¿no? En lo que se refiere, decimos, ¿no? A las aplicaciones de la física cuántica, etcétera, etcétera, los fenómenos, decimos, ¿no? Que se interpretan con la física cuántica, ¿no? Que más adelante nos van a dar, digamos, las propiedades y características que se utilizan, ¿no? En los dispositivos a base de semiconductores, ¿no? Etcétera. Ya. Particularmente a este mediodía ya hay poca utilización, decimos, de los medios, como sea, decimos, internet, ay, no debería haber mucho problema, ¿no? Particularmente pasó ya 2 clases, ¿no? Y no había problema de eso, ¿no? Y eso que era el mayor horario de saturación, decimos, ¿no? De utilización, decimos, como en la mañana, ¿no? Desde a las 7:20 hasta hace una media hora atrás, ¿no? ¿Mejora o no mejora, jóvenes? A ver, porque dígame, ¿se ve bien o nada? ¿O cómo es, decimos, no? Porque tenemos la opción, decimos, ¿no? De suspender la clase y pasar los sábados o domingos, o en todo caso los domingos, decimos, ¿no? Poder recuperar la clase. Pero obviamente vamos a ver mañana cómo nos va también hasta la misma hora, ¿no es cierto, no? Si bien es cierto, el horario lo tenemos en la noche, ¿no? Pero en la noche estamos mucho más, a no ser que lo pasemos, decimos, ¿no? A las 9:30. Puede ser a Ingeniero, las 9:30, jóvenes. Puede ser 9:30. ingeniero, mire, el problema por el cual no se ve bien la cámara, es por la calidad de la cámara, o sea, cuántos megapíxeles. Si es una Sí, buena cámara, se va a ya. ver bien. O sea, ese es uno de las Claro, hoy cosas día, más un porque ratito estoy día, porque celular es el A10. Ya lo tengo, el A22, que lo voy a ya, decimos, ¿no? A aplicar a ver sus aplicaciones, ¿no? Ya en la tarde, decimos, ¿no? Ya mañana lo voy a tener. Es el A22, decimos, ¿no? Que tiene 4 cámaras, ¿no? Tiene mayor resolución, digamos, ¿no? Tiene 60 megapíxeles, ¿no? Fuera, yo pienso que ya mañana verificamos con ese, decimos, ¿no? Que ese nuevo, ahora voy a ir, digamos, para que me hagan todas las aplicaciones, etcétera, etcétera, digamos, más violentamente, porque si me pongo a hacer yo, me voy a tardar, digamos, ¿no? Ya lo tengo el A22. Yo pienso que con eso vamos a mejorar muchísimo, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Porque como compañero decimos, eh, ¿no? ingeniero, Determina, ¿no? Que sí, sí, yo le sí. recomiendo, si es que va a cambiar de celular móvil, vea la calidad de la cámara de los megapíxeles, porque una Por cámara eso de tiene 48 da 60 megapíxeles. 60 megapíxeles. mucha, va a estar belleza entonces. Se va a Entonces, pues, notar bien. ese A10 debe tener un 15 o 16, ¿no? Cámara otro en 60 megapíxeles, ¿no? Además, este ya tiene más de un añito, ¿no? Año y medio, y todavía le hemos dado palo en todas estas clases virtuales, ¿no? Se le ha dado palo en todas, ¿no? Ya, pero el otro que viene, digamos, ya lo tengo ya arribita. Ayer hice la adquisición respectiva, decimos, ¿no? Con un cambio, decimos, ¿no? De prolongación, decimos, ¿no? De contrato, ¿no? Con la TIC. Me dieron aumentando plata, obviamente, ¿no? Es el A22 y tiene 60 megapíxeles, así que no va a haber problema para mañana, digamos, ¿no? Pienso, ¿no? En este horario. Ya sería mucha dosis, decimos, ¿no? Que no pase nada, digamos, ¿no? Yo pienso que, como usted dice, esa es la causa. Son 60 megapíxeles altísimos, el siguiente debe tener 16 nomás, ¿no es cierto? 16 o 32, digamos, no sé, decimos, ¿no? Algo por ahí debe estar, ¿no? Ya. Entonces, pero ahorita a ver cómo está, horrible. ¿Qué dice usted? Hablen, pues, todos, a ver, Eh, manifiestense. Se ve bien nomás y es solamente que un poco borrosito. Es la calidad de la cámara lo que le decía. Ah, ya. Entonces, lo dejamos para mañana, una vez a las 12, digamos, con un nuevo celular ya para ver que no haya problema. ¿Está bien? Ok, dice usted, a ver, hable una vez, digamos. Si quiere, pasamos clase, no pasa nada, digamos, ¿no? Si quiere, Inge, depende de usted.
Ah, depende del profe. Ah, no pasamos pues entonces. Listo, ¿no? Ya, como seguimos entonces, ¿no? Ya, bien. Pero con la promesa de que mañana ya vamos a estar con mejor equipamiento. Está bien, ¿no? Y además, también tengo aquí Wi-Fi, tengo internet, decimos, debería ser la señal correcta, decimos, ¿no? Entonces, pero debe ser, como dice el compañero, ¿no? Los megapíxeles de este celular, ¿no? Porque el celular está muy bajito, digamos, ¿no? ¿Listo? Ya la meta, entonces. Borramos, sí, de una vez, como dijo la vieja. Ya. Ayer habíamos hablado ya, sí, ayer, claro, ayer pues no, obviamente, ¿no? De la física cuántica, etcétera, etcétera, de las bases y los elementos que utiliza la física. Entre ellos había indicado que todo electrón no puede tener, decimos, ¿no? O sea, considerando en primera instancia, decimos, ¿no? Que el modelo, decimos, ¿no? Atómico, decimos, ¿no? De electrones con el núcleo, etcétera, decimos, ¿no? En los átomos, ¿no? Que son la última partícula que mantiene las características del átomo, o sea, en el átomo. El modelo es similar, decimos, ¿no? Al sistema solar. El núcleo y alrededor giran, decimos, ¿no? En líneas orbitales energéticas los electrones, ¿no? Y el otro concepto es que los electrones más alejados, decimos, del núcleo son los que tienen mayor potencial. Y los más cercanos tienen menor potencial. Entonces, y para poder extraerlo, decimos, ¿no? Hay que, obviamente, decimos, hacer un gasto de energía, ¿no? De extraer los electrones que están más cercanos, decimos, al núcleo. ¿Listo, no? Entonces, por otro lado, decimos, ¿no? El paso, porque no pueden tener una energía, decimos, no, arbitraria, simplemente tiene que tener cierta, decimos, cierta cantidad de energía, decimos, proporcional, decimos, ¿no? A los fotones, al fotón. ¿Eso qué significa, no? Las líneas orbitales son fijas y existe una gran cantidad de líneas orbitales, ¿no? Alrededor. Y solamente en esas líneas orbitales pueden estar, decimos, los electrones. Y el paso de un línea orbital a otra línea orbital superior significa, ¿no? Que ese electrón ha absorbido una energía de un fotón. Ha pasado 10 líneas orbitales, entonces ha absorbido, decimos, ¿no? Energía de 10 fotones. Ha bajado de una línea orbital hacia otra línea orbital, entonces ha desprendido, decimos, entonces, energía al medio, etcétera, energía, ¿no? Ya, entonces ese es el criterio que se utiliza, decimos, en todo caso, ¿no? Y luego decimos, ¿no? De acuerdo, decimos, ¿no? A un gran catalizador, decimos, que activa, decimos, ¿no? La sustancia, estamos hablando, decimos, de la temperatura, ¿no? Y la sustancia, decimos, a menos 273 grados centígrados, ¿no? Que es la 272, ¿no? Que es la temperatura absoluta, cero absoluta. Todas las sustancias serán dieléctricas, no conducen la corriente, decimos, eléctrica. A eso se refiere, decimos, ¿no? Entonces, el cero absoluto, todos son dieléctricos, no conducen, decimos, la corriente eléctrica. A 0 grados, pero a menos 273, ¿no? Temperatura, decimos, ¿no? Absoluta. El cero, decimos, ¿no? Absoluto. Eso es entonces lo que se refiere, decimos, a un parámetro que activa, decimos, ¿no? A la sustancia y conforme, decimos, ¿no? Se sube la temperatura a un valor, decimos, ¿no? Nominal de 20 grados centígrados, entonces tenemos, decimos, la clasificación de la sustancia con respecto a la electroconductividad, decimos, ¿no? En conductores, tenemos eso, en semiconductores y en dieléctricos. Con la particularidad, decimos, ¿no? Que los conductores, decimos, ¿no? A 20 grados centígrados, decimos, ¿no? De acuerdo a la teoría de zonas, decimos, ¿no? Cada átomo, ¿no? Cada átomo estaría en la zona de valencia, que estaba ocupado en enlaces covalentes, entonces está libre. Se rompió el enlace covalente y tiene un electrón libre en la zona de electroconductividad, donde los electrones pueden transitar libremente, caóticamente, si están en un estado neutral, no hay campo eléctrico, no hay interferencia, no hay, decimos, ¿no? Otros factores, decimos, que puedan determinar movimiento direccionado de los electrones libres, como ser la luz, la radiación, decimos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no es cierto, no? Entonces, decimos, ¿no? Pero ahí está un movimiento caótico, como, por ejemplo, decimos, ¿no? Agarramos una esponja, ¿no? Una esponja.
por las cavidades porósicas están los electrones libres, que no participan en los enlaces covalentes. Porque cuando están, decimos, ¿no?, a menos 263, todos los electrones están participando en enlaces covalentes, en enlaces químicos, en reacciones químicas. No hay electrones libres. Es así, en todo caso, decimos, ¿no?, que no hay electrones libres, por lo tanto, no hay la propiedad de la electroconductividad. Porque los que representan, decimos, ¿no?, a los metales, semiconductores y conductores, de acuerdo, decimos, ¿no?, a una tabulación que ahorita vamos a ver, decimos, ¿no?, pero van a ser, decimos, ¿no?, conductores, semiconductores o eléctricos. Y a 20 grados centígrados, debido a la temperatura, ¿no?, cada átomo, ¿no?, de las sustancias en los conductores, como mínimo, ¿no?, entrega un electrón a la zona electroconductiva, un electrón libre, un electrón que dejó la zona de valencia, que dejó de estar en enlace covalente, que no está en las reacciones químicas. Y obviamente que está en las últimas líneas orbitales, ¿no?, alrededor del núcleo, porque las que están más al fondo no participan en los fenómenos de los enlaces químicos o de la electroconductividad. A nosotros nos interesan los electrones de la zona de valencia. Los que están en las líneas orbitales más profundos es de interés, decimos, de la física atómica, física nuclear. Eso no es de nuestro interés. Nos interesa simplemente los electrones que están en la zona de valencia, porque esos participan, decimos, en la electroconductividad. Obviamente, decimos, acicateados, decimos, ¿no?, por el crecimiento, decimos, de la temperatura. Hasta niveles de, digamos, ¿no?, en los conductores, ¿no?, de tener la friolera, ¿no?, por centímetro cúbico de 10 a la 22, ¿no?, como mínimo 10 a la 22 electrones libres en un centímetro cúbico. Los semiconductores a 20 grados centígrados, depende, ¿no?, si es el silicio o si es el hermano, y hermanos tendrán, ¿no?, obviamente del tipo I, intrínseco, el puro, ¿no?, 10 a la 13 electrones y 10 a la 13 huecos. Imagínense esa gran diferencia, ¿no? ¿Cuántos ceros? Aproximadamente, ¿no?, digamos, 9 ceros la diferencia, ¿no?, con los metales, ¿no? Y obviamente el electro tendrá una cantidad ínfima, decimos, ¿no?, de electrones libres, por lo tanto, decimos, no conduce la corriente, decimos. Y la cantidad de la sustancia básicamente serán los semiconductores. Y entre los más difundidos estará, obviamente, decimos, ¿no?, el germanio y el silicio. De valencia, 4. Ya, pero antes que nada, veamos, ¿no?, de acuerdo a la teoría de zona, decimos, la gran diferencia entre los conductores y los semiconductores. Porque los conductores, decimos, no hay un desfase entre la zona de valencia y la zona de electroconductividad. Prácticamente son vecinos. Pero en los dieléctricos, digamos, semiconductores, decimos, hay una barrera, ¿no? Hay una zona, decimos, ¿no?, una zona que se va a denominar prohibida, donde no hay líneas orbitales, y que divide, decimos, ¿no?, y que divide, decimos, la zona de electroconductividad con la zona, decimos, de valencia, en todo caso, ¿no? En los dieléctricos, digamos, esa anchura será de unos 8 o 10, decimos, electronvolt de energía, ¿no? Pero los dieléctricos serán de 0,7 a 1 electronvolt. Es más estrecha, decimos, esa diferencia, decimos, ¿no?, energética, decimos, de esa zona, decimos, ¿no?, prohibida, ¿no? Tal es así que el paso, decimos, del electrón, la liberación, decimos, del electrón de la zona de valencia a la zona de electroconductividad es menos traumática para el dieléctrico. De que el dieléctrico se puede convertir en conductor, sí, es el producto de los rompimientos, ¿no? Y en su momento vamos a hablar a qué nos referimos cuando hablamos de los rompimientos. Ya, entonces decimos que el correspondiente, decimos, ¿no?, electrón, decimos, perdón, conductor, de todo caso, ¿no?, tiene una electroconductividad, decimos, ¿no?, relativa, decimos, ¿no?, de 10 a la 4 a 10 a la 16 SM sobre CM, ¿no? ¿Qué significa? Y un SM sobre CM significa la electroconductividad de un centímetro cúbico de la sustancia. Pero este conductor tiene 10 a la 4 a 10 a la 16, ese parámetro relativo. El dieléctrico está, decimos, ¿no?, aproximadamente, ¿no?, de 10 a la menos 10 SM sobre SM, o hacia abajo, ¿no? Y entre 10 a la menos 10 y 10 a la 4, exponente positivo, ¿no?, estarán los semiconductores. Eso significa, ¿no?, de qué? Estamos hablando, ¿no?, de la electroconductividad relativa, ¿no?, de la sustancia. Estamos hablando entonces, decimos, ¿no?, de que la mayoría de las sustancias son semiconductores. Y las que más ampliamente, decimos, se han aplicado, decimos, se han utilizado, decimos, para los dispositivos a base de semiconductores,
está el silicio y el germanio. De valencia decimos, ¿no? 4. De que hay otras aleaciones, decimos, ¿no? Que tienen mejores, decimos, ¿no? Características específicas, decimos, ¿no? En la actualidad, decimos, para poder obtener, decimos, mayor, decimos, ¿no? El paso del electrón de un nivel orbital hacia otro, o viceversa, mayor, decimos, influencia, decimos, energética, o ganancia, decimos, energética, están las aleaciones, como sea antimonil india, fosfit india, decimos, son aleaciones, ¿no? Que tienen mejores, decimos, especificaciones, mejores propiedades para otro tipo, decimos, ¿no? De aplicación. Tal es así, decimos, que en la década de los 80, decimos, fines de los 80, decimos, ¿no? Habían como 1500 tipos de diodos y más de 1000 tipos de transistores. Hoy en día, idea, ¿no? Y si antes, decimos, había, en la década de los 80, 10 a la 6, decimos, ¿no? A transistores de diodo por centímetro cúbico, hoy día es 10 a la 20. Imagínense, ¿no? Esos pasos gigantescos de avance, decimos, la tecnología. Ya, tal es así que ahora ya el ingeniero, decimos, que repara, ¿no? Está con su soldadora, etcétera, etcétera, ¿no? Medio que ya no está vigente, ¿no? Hoy día se reparan es cambio de componentes. Y para ello se hacen, se utilizan los escáneres. Pero para utilizar los escáneres tenés que tener, decimos, ¿no? De la fábrica, de la empresa que produce cierto tipo de material, digamos, electrónico, tenés que tener la licencia de funcionamiento, ¿no es cierto? ¿No? Y solamente es un cambio de componente. Obviamente, donde se aplica con mayor, decimos, ¿no? Rigurosidad, decimos, ¿no? Mayor conflictividad, ¿no? La electrónica es en la aviación. Tal es que así, el valor de un avión, decimos, el 60% está determinado por sus equipos radioelectrónicos, que son a su vez el oído, y a su vez, decimos, ¿no? El oído y la comunicación, decimos, ¿no? Ni hablar de la seguridad, porque todos los equipos prácticamente están duplicados, triplicados, ¿no? Hasta el extremo, decimos, ¿no? Que moverse, desplazarse en avión es mucho más seguro que desplazarse en bicicleta, en movilidad o en tren, decimos, ¿no? Con la diferencia, obviamente, que en tren se está accidentado y no necesariamente te vas a morir, o en avión, o en camión, o en tren, en movilidad. La diferencia es que en la aviación, ¿no? Todos muertos, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Pero no todo por el accidente, porque se estrellaron el avión, ¿no? Simplemente que el miedo mata. Un avión, al estar por estrellarse, está en picada, ¿no? Antes de estrellarse, el 60% de las personas ya han muerto de ataque cardíaco, ¿no? Ya, listo. Entonces, eso es a lo que se refiere, decimos, ¿no? Ya ciertas aplicaciones, decimos, de la electrónica, ¿no? Que es más rigurosa, más expandida, más, ¿cómo se dice, no? Más, claro, más expandida, más rigurosa, decimos, ¿no? Y de mayor costo y más complicada, ¿no? ¿Por qué mayor costo, no? Porque ahí tienen que ser semiconductores. Ahí se utiliza mucho el oro, la plata, etcétera, etcétera, ¿no? Como conductores. Ahí se utiliza también, digamos, como generadores de frecuencia, decimos, ¿no? Estable, sumamente estable, decimos, ¿no? Para los dispositivos, como ser un efecto Doppler, ¿no? Donde las frecuencias, ¿no? Porque son, decimos, esas materias preciosas como diamantes, cuarzo, etcétera, son generadores de frecuencias exactas, ¿no? Entonces se utilizan como frecuencias patrones, ¿no? Para poder comparar con la frecuencia, decimos, ¿no? De una señal de rebote, por decirlo, ¿no? Si la frecuencia de esa señal, decimos, comparada con esta señal patrón, decimos, con su frecuencia, decimos, ha aumentado, significa que el objeto se está alejando, el objeto que se está, decimos, analizando, decimos, el espacio se está alejando. Si se está cortando, si la frecuencia, decimos, es menor, decimos, ¿no? Entonces se está acercando ese objeto. Y así sucesivamente. Para ubicarlo en el espacio dimensional se debe utilizar 3 rayos luminosos, decimos, ¿no? 3 rayos, ¿no? Hay de ondas electromagnéticas que determina su posición fija, decimos, en el espacio, ¿no? Ya, bueno. Estamos hablando ya ahora, decimos, ¿no? También de la aplicación, decimos, de la física cuántica para poder, decimos, ¿no? Entender y comprender, ¿no? Cómo es la incidencia de la temperatura, decimos, ¿no? En una sustancia, decimos, ¿no? Empezando, decimos, ¿no? Por el cero absoluto, en todo caso, ¿no? Y habíamos ya hecho lo siguiente, ¿no? Lo que se refiere a la distribución, decimos, ¿no? De la energía, decimos, ¿no? En un metal, en un claro, conductor, así, quizás. Y recuerda la teoría de zona, ¿no? Está la zona de
Veamos, que sería la zona de Valencia. Zona de Valencia. Esta sería otras zonas que no nos interesan. Esto es lo que nos interesa porque participan, decimos, ¿no? El fenómeno de la electroconductividad. Ya decimos, ¿no? Eso significa, decimos, ¿no? Esto estamos hablando a menos 272 grados, ¿no? Ya, entonces, en la zona de electroconductividad, 0 electrones. Esto es un nivel, no conduce la corriente. Y obviamente, de acuerdo, decimos, ¿no? A la distribución, decimos, ¿no? De los electrones por cada zona, decimos, tenemos la siguiente. También decimos, ¿no? A 0. A 0. Entonces, digamos acá, decimos, esa sería, ¿no? El envolvente, ¿no? Que nos va a representar, decimos, ¿no? En las zonas de electroconductividad, zonas energéticas, ¿sí? Donde tengo la concentración en de electrones. Acá, la energía. ¿Sí? Hacer de cualquier sustancia, ¿no? Así. Entonces, ¿cómo entendemos cuál es la lectura de esta gráfica? Que, en primera instancia, concentración de partículas portadoras de carga o de electrones, ¿no? Las líneas orbitales, decimos, las líneas energéticas más alejadas del electrón son las que contienen la mayor cantidad. O sea, hay 0 electrones sobre la superficie, ¿no? Del núcleo. Y por lo tanto, decimos, el nivel energético, decimos, ¿no? De los electrones, decimos, ¿no? Que está en la última línea orbital, decimos, ¿no? Obviamente es mayor. Claro, porque hay mayor cantidad de electrones, obviamente, ¿no? Por lo tanto, eso a menos 270. Ahora, ¿no? Incrementamos, ¿no? Incrementamos la temperatura. Sube, decimos, la temperatura. No estoy indicando a niveles, decimos, ¿no? De valores nominales, pero ya no. Entonces, esto sucede, decimos. Los electrones que les falta, decimos, el centavo para ser electrones libres, para pasar a la zona de electroconductividad, obviamente, serán los de la última línea orbital, porque el resto ni se ha enterado, porque para el resto se va a necesitar mucha más energía, mucha más temperatura. O a lo mejor decimos, ¿no? Una ionización por golpe, ¿no? Así. Tenemos esto. Y ahora decimos, va a ser la siguiente forma. Entonces vamos a observar de que se ha vaciado, ¿no? Pero obviamente las líneas orbitales, las más externas, ¿no? ¿Sí? Este es obviamente, ¿no? El nivel máximo, ¿no? Ahora el nivel máximo de acá, pero hay otros niveles máximos de energía, ¿no? Acá, ¿no? Este nivel, ahora nivel máximo sub n. Pero los últimos, los electrones que están en las líneas orbitales más externas, decimos, ¿no? Son los primeros, decimos, ¿no? En abandonar la zona de valencia para poder, decimos, obviamente, ¿no? Agruparse en la zona de electroconductividad. Acá podemos identificarlo así, de acuerdo, ¿no? Así. Esta era la zona de valencia. Esto será, en todo caso, ¿no? La zona de electroconductividad, ¿no? Entonces, de acuerdo a la teoría de zona, hay, ¿no? Zona de valencia, hay, pues estamos hablando del conductor, ¿no? Y hay la del metal, y hay, decimos, ¿no? La zona prohibida, que vemos, decimos, ¿no? Donde debe de agregarse una otra para que pase, porque aquí no pasa sin ningún problema, decimos, ¿no? Pasa de la zona, decimos, ¿no? De valencia a la zona de electroconductividad, como son vecinos, ¿no? No hay mucho problema, necesita, le falta, decimos, el centavo para el peso para que un electrón pase de la zona de valencia a la zona de electroconductividad. ¿Qué significa que pase de la zona de valencia a la zona de electroconductividad? Los electrones en la zona de valencia están participando en enlaces. Se rompa un enlace, ¿no? Se rompe ese enlace, entonces el electrón es libre. Y obviamente se van a originar iones, ¿no? Porque al romperse un enlace significa, decimos, ¿no? Que ese átomo donde se ha extraído, decimos, ese electrón está cargado ya positivamente. Porque era natural, estaba neutral, ¿no? Positivo y negativo, etcétera, estaban equilibrados, ¿no? Pero al perder, decimos, un electrón, se carga entonces positivamente. Será entonces un ion.
Y depende de la dureza de la malla cristalina, decimos, reticular, o sea, de los enlaces, obviamente. Va a depender, decimos, ¿no? Obviamente que ese ion sea, decimos, fijo. Porque también tenemos, ¿no? La corriente formada por los iones, ¿no? Pero no es nuestro caso. Entonces, ¿no? Entonces, esto va a estar en la zona de electroconductividad. Y si está, imagínense, de cero absoluto a valor nominal de 20 grados centígrados, imagínense, se vacía, ¿no? Cada átomo, por cada centímetro cúbico del metal, otorga un electrón a la zona electroconductiva. Vamos a tener electrones por cada centímetro cúbico, más de 10 a la 22 electrones en cada centímetro cúbico. Imagínate la cantidad de energía que tiene un centímetro cúbico de una sustancia denominada conductor. ¿No? Demasiado, ¿no? ¿No es cierto, no? Así, ojo, compañero, con la sustancia, ¿no? No es nomás manipular. Bien. Eso es a lo que se refiere, decimos, al... pero de acuerdo a la teoría de zona. Y de acuerdo, decimos, al crecimiento, decimos, la temperatura. Entonces se van identificando las sustancias, ¿no? Yo soy conductor, yo soy semiconductor, yo soy, decimos, dieléctrico. ¿Y cuál es la diferencia entre los dieléctricos y los conductores? Es que hay una zona prohibida. Zona prohibida, digamos, a 0 grados, a temperatura 0 grados. Hay una zona de... pero hay una zona prohibida, hay una zona, decimos, ¿no? Zona de electroconductividad, zona de valencia, la de abajo no nos interesa, y esta es la zona prohibida. Es característica particular, decimos, ¿no? De la sustancia, zona prohibida. Ahí no hay líneas orbitales energéticas. ¿Por qué no hay? Bueno, es parte de la naturaleza, ¿no? Es parte, decimos, ¿no? De la obra de la naturaleza. No hay ahí, digamos, para poder, decimos, ¿no? Poder exigir a una sustancia que conduzca. Hay algunas que con menos esfuerzo conducen, hay otras con mayor esfuerzo no conducen, y hay otras que ningún esfuerzo no conduce. Depende de la temperatura. Depende, decimos, ¿no? De la diferencia de potencial en la que se encuentra. ¿No? Zona conectiva. Para los dieléctricos, esa zona prohibida, la anchura de esa zona prohibida será decenas de electronvolts. Puede ser 6, 7, 8 electronvolts. Para los semiconductores, ¿no? Para el germanio, por ejemplo, ¿no? Será 0.7 electronvolts. Para el silicio, 1. 1.1 es 1 electrón. Es menos ancha, ¿no? Entonces, la probabilidad, decimos, ¿no? De que un electrón, de acuerdo a la energía, ¿no? Que le asigna la temperatura, que le otorga, decimos, ¿no? A esa partícula móvil, ¿no? Que no es una partícula rígida del electrón, ¿no es cierto, no? Entonces, ¿no? Lo suficiente para que tenga, decimos, ¿no? Lo que se denomina, ¿no? En la cosmonáutica, ¿no? Energía de salida, ¿no? De escape, decimos. En este caso sería la energía suficiente, ¿no? Para que pueda, decimos, deshacerse, destruirse, decimos, su enlace covalente y saltar, decimos, ¿no? A los niveles más bajos, decimos, de la zona. Esos fenómenos se van a denominar, recuerdo la temperatura, si es, porque acá vamos a tener, decimos, ¿no? A diferencia, decimos, ¿no? Del conductor. Que sabemos del conductor, ¿no? Que aumenta la temperatura. ¿Qué pasa con la resistencia del conductor? ¿Aumenta o disminuye? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa con la resistencia de un cable? ¿Aumenta la temperatura? Aumenta la resistencia. Aumenta la resistencia, entonces, ¿aumenta qué cosa? Si aumenta la resistencia, ¿qué aumenta? La tensión, obviamente, ¿no? Que se suministra encima de la entrada. Al aumentar la tensión, entonces, ¿qué aumenta? Si aumenta la resistencia, aumenta también la intensidad, la corriente, ¿no? Y al aumentar entonces la resistencia de un conductor, decimos, que está empotrado, decimos, ¿no? En un tubo, decimos, ¿no? Por las paredes, esa energía, decimos, ¿no? Es decir, esa resistencia es la que
transforma la energía, decimos, ¿no? Eléctrica en energía térmica. Lo original, decimos, ¿no? ¿De qué? El material indirecto que envuelve, que protege la fase de los neutrones, se disuelva, ¿no? Se funda. Entonces vamos a tener, decimos, un cortocircuito. Es la unión de la fase de un neutro sin la resistencia, ¿no es cierto? Ahí está el peligro, ¿no? Entonces hay que saber dimensionar, decimos, ¿no? Y no, ¿cómo se dice, no? Saber dimensionar, decimos, ¿no? La sección de los conductores, ¿no? En todo caso, ¿no? Y obviamente no taconear, decimos, ¿no? Los tubos, PVC, rígido y flexible también, decimos, ¿no? Bajo el criterio de que máximo, ¿no? En la sección, decimos, del tubo de PVC que conducen los conductores, el 40% tiene que estar libre, ¿no? Para la ventilación, ¿no? Y el 60% dedicado por los conductores. Está claro eso, ¿no? Eso es fichanga, ¿no ves? Se me secó la garganta, tengo un poquito de agua, ¿no? Por favor. Oye, nuestro gato no vino. Ah, ¿se enojó? Bueno, si bien es cierto, en realidad, ¿no? El profe está repitiendo lo mismo que avanzó en la anterior clase, digamos. Puede ser, decimos, ¿no? Pero es en consideración de los compañeros, decimos, que recién se han inscrito y se han adicionado, decimos, al grupo. Nada más, ¿no? Y aparte de eso, ¿no? Es bueno, digamos, repasar, por tanto, sobre esto, que vienen las otras inferencias, porque hay un coeficiente de correlatividad altísimo, ¿no? Entre lo que se impartió ayer y lo de ahora. Ya decimos. Entonces, decimos, ¿no? Lo que hemos quedado básicamente ayer, ¿no? Era en qué, decimos, ¿no? Producto, decimos, ¿no? Del aumento, decimos, ¿no? De la temperatura, que en los semiconductores, ¿no? A mayor temperatura, resistencia mayor o menor del semiconductor. Porque sabemos que los conductores aumentan la resistencia, ¿no? Y los semiconductores disminuye, jóvenes. Disminuye, ¿no? Eso tiene hoy su explicación, decimos, ¿no? En su momento vamos a hablar. ¿Sí? Ya. Entonces, al aumentar la temperatura a valores nominales, decimos, donde las concentraciones será, decimos, ¿no? A la 13, decimos, ¿no? Electrones o huecos, decimos, ¿no? Entonces, así decimos que la característica, si es cierto, de los semiconductores, de los eléctricos, es la presencia de la zona prohibida. Y aparte de eso, decimos, de que acá, decimos, la corriente tendrá dos componentes. Componente de electrones, que es su medio de, de movilidad, decimos, de movimiento, es en la zona de electrones. Y la zona donde se mueve el hueco es en la zona de valencia. Pero la corriente tiene esas dos componentes. Porque el movimiento en un sentido del electrón, obviamente, es el movimiento no convencional de la corriente. Y el movimiento del electrón, sin embargo, del hueco, es contrario al electrón. Teóricamente, ¿no? Pero el movimiento contrario, decimos, al electrón del hueco significa el movimiento, decimos, ¿no? En el otro sentido, decimos, del electrón que originó el hueco. Es por eso, ¿no? Que la sumatoria de una misma corriente, sea de difusión o de Drake, o después de que se refiere a la difusión, está claro que el movimiento es la diferencia de concentración que determina, decimos, ¿no? La corriente de difusión. Y la corriente de Drake está determinada, decimos, simplemente porque es generada ya sea por un campo eléctrico, ya sea generada por una fuerza electromotriz, etcétera, ¿cierto? Ya, entonces, ¿no? El signo entre la componente electrónica y el componente de hueco de una corriente total, decimos, ¿no? Por un dispositivo, decimos, ¿no? La base del semiconductor tiene el signo positivo. Obviamente que la corriente de Drake y la corriente de difusión, decimos, ¿no? Que tienen diferentes causas, ¿no? Orígenes, son contrarias. Y cuando se nivela, se equiparan, decimos, ¿no? Diremos que ha surgido un equilibrio dinámico. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a ver en primera instancia en los semiconductores tipo I intrínsecos.
Cuando se destroza ese equilibrio dinámico, ya semiconductor tipo N, el semiconductor tipo P, ya otra cosa. Ya. Entonces, con el crecimiento de la temperatura, esto es lo que sucede, decimos, con los metales. Vamos a ver qué sucede con los semiconductores. 4 fenómenos. 1. Creación de pares. No creación. Generación. Generación de pares portadores de cargas. 2. Generación. Recombinación. De pares. Portadores de carga. 3. Movimiento direccionado de electrones. Electrones. 4. Movimiento direccionado de huecos. Huecos. Movimiento direccionado de huecos. Acá no sé. ¿Se ve, no? ¿Está bien? Y por último, decimos, se lleva ya un estado, decimos, de equilibrio. Se lleva un estado de equilibrio. Todo eso, decimos, se equilibra, decimos, ¿no? Se contrarrecta a una situación, decimos, neutral. A eso se denominará, en todo caso, equilibrio dinámico. Y eso obviamente es cuando la generación, el número, o sea, la generación es igual a la recombinación. La generación es igual a la recombinación. Y ese equilibrio, digamos, cada vez será, si detenemos, decimos, la temperatura a -10, ahí va a venir su equilibrio dinámico. Será de 10 a la 8 electrones y 10 a la 8 huecos. ¿No? Pero si es el equilibrio dinámico llega a 20 grados centígrados, a esa temperatura nominal, 10 a la 13 electrónica y 10 a la 13. Ahora, si el silicio, 10 a la 10 electrónica. Generación de combinación. Dependiendo, obviamente, ¿no? ¿A qué vamos a considerar como temperatura nominal? ¿Listo, no? Ya empezamos entonces, decimos, ¿no? Con el fenómeno de la generación de pares portadores. Generación de pares portadores de carga. Y empezamos eso, decimos, ¿no? En primera instancia, haciendo un modelo atómico molecular, por ejemplo, de germanio. Germanio, así como el silicio, es una valencia. A menos 273. Todos los electrones están participando en el enlace covalente. No hay electrones. Es núcleo. Y los enlaces covalentes, la dos, ¿no? Dos enlaces, porque este tiene 4 electrones en su línea orbital o en su línea orbital extrema, ¿no? De la zona de valencia. Voy a identificar sus electrones con rojo. Es un electrón de ese átomo central, es otro electrón, es otro. Y con negro los electrones de los átomos vecinos, ¿no?
Obsérvese, decimos, ¿no? Que químicamente eso está estable. No hay electrones libres. Aquí estaría un electrón libre que no participa en ningún enlace, ¿no? Y forma una malla reticular, como oyen, bastante rígida, ¿no? Vamos a poner otra cara, para que vean que no solamente es así, ¿no? También es una malla reticular que determina la dureza, la rigidez de encima de la sustancia. Por ejemplo, el diamante es mucho más, los enlaces son indestructibles, ¿no? Del agua, no, pues no puedo de bigote, el peor del gas, ¿no? Y vemos que está menos 263 porque no hay electrones libres. ¿Está claro? No hay electrones libres. Ahora, ¿qué significa el enlace? Si no, si la temperatura sube. Lo que pasa entonces, si no, que los electrones de la última línea orbital que participan en los enlaces covalentes adquieren una energía suplementaria que los libera, rompe los enlaces covalentes y significa, ¿no? Por ejemplo, que ese electrón pasa, ¿no? Pasa a una línea, decimos, denominada zona de electroconductividad y deja tras sí un hueco. Ese hueco significa un enlace. Otro hueco más, seguro que sí. Entonces, ¿no? Porque está subiendo la temperatura, ¿no? Ese es el fenómeno de la generación de pares portadores de carga. Cada rompimiento, decimos, de un enlace covalente genera, decimos, ¿no? Un par de partículas portadoras de carga. El hueco y el electrón. Carga positiva, carga negativa. Esa es la generación de pares portadores de carga. Mientras más sube la temperatura, decimos, más se generan electrones libres. A 20 grados centígrados, 10 a la 13, si es el hermano. ¿Cómo lo interpretamos acá? Los electrones, ¿no? Se libera, se rompe ese enlace covalente y obviamente tras sí deja un hueco. Si ya está en la zona de aquí va a estar en 270, 260. 10 a la 13 rompimientos decimos, de enlace covalente cuando tengamos 20 grados centígrados. ¿Cierto? Y eso es lo que se ha denominado como valor nominal. Podría ser denominado 30 grados centígrados, ¿no? Pero tenemos un conductor al principio, ¿no? Pero se ha determinado científicamente, ¿no? Que los mejores valores, ¿no? Digamos, ¿no? Para el silicio y para el germanio se dan a 20 grados centígrados. Entonces su temperatura decimos nominal. ¿Preguntas? Es el fenómeno de la generación de pares portadores. Paralelamente, entonces, hay recombinación porque hay generación. Entonces, el antecedente es la generación y el consecuente es la recombinación. ¿De acuerdo? ¿Eso qué significa? Que electrones, decimos, ¿no? Que han sido libres, que estaban en la zona de electroconductividad, ¿no? Han vuelto, decimos, ¿no? A reconstruir, regenerar el enlace covalente. Había un electrón allá, ¿no? Y ese electrón volvió, ¿no? A regenerar. Otro hueco, así. Y es un fenómeno, obviamente, ¿no? Es un consecuente, ¿no? Porque el antecedente es la generación. Así. Y obviamente cada vez, decimos, ¿no? Se alcanza el equilibrio dinámico, donde la generación es igual a la recombinación, ¿cierto?
Es el segundo fenómeno, ¿no? Ya he explicado el tercer fenómeno, decimos, ¿no? Que es el de el equilibrio dinámico, ¿no? Por cuanto todo sucede internamente con respecto a la temperatura, internamente, decimos, ¿no? En esta sustancia denominada semiconductor del manto. ¿Cierto? ¿No? Entonces, si no hay otro agente externo, decimos, ¿no? A una temperatura que se llega, decimos, como 20 grados centígrados, temperatura, decimos, de valor nominal, entonces, ¿no? Entonces, lo que va a suceder, decimos, ¿no? En esa sustancia, en ese semiconductor, una neutralidad, donde la intensidad, decimos, será igual a cero. ¿Por qué decimos, no? Porque el movimiento direccionado de electrones, decimos, ¿no? Y así como el movimiento direccionado, decimos, de hueco, están, decimos, en una situación caótica, donde, decimos, ¿no? Las correspondientes, decimos, ¿no? Cargas de la malla reticular, determinadas por los iones, porque será un ion, ¿no? Un ion positivo, ¿no? Va a estar equilibrada, decimos, ¿no? Con la mínima energía contenida, decimos, ¿no? Que está determinada por el movimiento, decimos, caótico de los electrones y los movimientos caóticos de los electrones. Ya. El otro fenómeno sería el movimiento direccionado de electrones, donde en la zona electroconductiva. En la zona electroconductiva es el lugar de desplazamiento, decimos, del electrón. Y en la zona, decimos, de valencia es el lugar, decimos, ¿no? De expansión, de movimiento del hueco. Este hueco va a saltar, ¿no? Este electrón de acá salta, pero es como el movimiento, decimos, de los monos, de rama en rama, es el movimiento del hueco. Pero en la cavidad porósita, ¿no? De esta manera cristalina, decimos, el movimiento, decimos, ¿no? El electrón es más libre, ¿no? ¿Cuál es así? Decimos, un movimiento, decimos, ¿no? Decimos, semiconductor que está, decimos, en una zona, decimos, no neutral, por ejemplo, 9 miliamperos, 6 miliamperos será para el movimiento, decimos, de los electrones, y 3 miliamperos será el movimiento, decimos, de los huecos. Esta será la intensidad total. Claro, porque el movimiento, decimos, del electrón es más, el movimiento, decimos, está más restringido, decimos, su movimiento. ¿Hay preguntas? Ya, ¿no? Entonces, ya básicamente ya hemos introducido, decimos, ¿no? Hemos hablado ya de esos 4 fenómenos: generación de pares portadores de carga, recombinación de pares portadores de carga, movimiento direccionado de electrones, movimiento direccionado de símbolos de huecos, y el equilibrio dinámico, de la generación, digamos, a la recombinación. Y veamos ahora entonces, ¿no? El semiconductor tipo I, que es la base, ¿no? Para la creación de un tipo, decimos, ¿no? De dispositivos que tienen como base, decimos, ¿no? Una película delgada, decimos, ¿no? Del semiconductor tipo I. Bueno, seguimos. Semiconductor tipo I. Uy, si bien es cierto, decimos, ¿no? La corriente tiene esas dos componentes, decimos, ¿no? Ninguna, bueno, obviamente que es superior a la electrónica, pero ninguna prevalece sobre la otra. ¿Eso qué significa? Que no puedo, decimos, manipular ninguna de ellas electrónicamente, ¿no? Electrónicamente. Si aumento, decimos, obviamente la intensidad del campo eléctrico, las dos van a crecer, ¿no? Las dos, proporcionalmente, obviamente, a esa relación. Pero ninguna va a ser, digamos, va a prevalecer sobre la otra. No puedo, decimos, la intensidad, decimos, ¿no? Electrónica, hacerla crecer individualmente, ¿no? Las dos están casadas, obviamente, ¿no? Entonces no puedo ahí obtener un dispositivo regulable electrónicamente como hace yo, ¿no? En todo caso, ¿no? ¿Cierto, no?
Pero hacia eso vamos, ¿no? Hacia eso vamos. Vamos a decirlo, semiconductor tipo I, puro, ¿no? Semiconductor tipo I, puro o intrínseco, ¿no? Tenemos por un lado, hermano, valencia 4. Y este otro lado, el silicio. También valencia. Entonces, a 20 grados centígrados, temperatura nominal, la concentración de electrónica, concentración de electrones del material I, eso es I. Es N de los negativos, ¿no? El negativo, concentración del material tipo I se eleva a 10 a la 13 electrones. Concentración de hueco. Bueno, en el silicio, si no se da concentración, si no hay electrones, no sé, en el silicio, en el material tipo hilo, ¿no? Se va a igualar 10, 10, 10. La concentración del signo de hueco, ¿no? Es positivo, carga positiva. Y esa, porque está en hilo dinámico, ¿no? Y a la 13 centímetros. Concentración de material, digamos, el silicio se da concentración de hueco, se va a 10 a la 10 huecos, ¿no? ¿No? Ama de compañero, puede ser. Huecos. Ahora sí. 10 huecos. Nada que ver con 10 a la 22, ¿no? Vale, ¿no? ¿Hay preguntas? Bueno, jóvenes. Ya, quedamos ahí esperando mejores condiciones técnicas para mañana, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? Luego, jóvenes, hasta el día de mañana. Hasta luego, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya, vamos allá.